En la industria del turismo, ya sea que trabajes en real estate, en transportación, en restaurantes, hotelería, vacation rental o cualquiera de esas industrias, em, el hecho de publicar contenido, correr campañas publicitarias, responder mensajes, diseñar promociones, traer campañas de clics y demás, no significa que vas a generar ventas. Sí estás haciendo marketing como tal, solo significa que no tienes un sistema detrás. Ahora, si bien hay muchas empresas que hacen esto, no logran ver que se concreten ventas a través de ello. Más que nada se presenta de esta manera. ¿Sabes qué? Estoy publicando en mis redes 3 veces a la semana, estoy subiendo historias todos los días, estoy mandando correos, pero no significa que eso vaya a transformarse o traducirse como una venta. Que básicamente ese es el indicador que mide tu empresa. Por eso es una empresa. Entonces, cuando sucede ese tipo de cosas, cuando una empresa hace todas estas cuestiones de marketing y no se concreta en ventas, la primera conclusión a la que llegan es, nos falta tráfico, necesitamos más alcance, hay que invertir más en anuncios, tenemos que publicar más. Ahora ya lo hicimos 3 veces por semana, ahora hay que hacerlo 5 veces por semana. Y muchas veces ese no es el problema. Muchas veces el problema real es que si bien sí se está generando un interés, el usuario en algún punto del camino de tu conversión se está perdiendo o simplemente no entiende qué más tiene que hacer. En otras palabras, el problema no siempre está hasta arriba del funnel o de tu embudo de conversión. Hay que ver específicamente qué está sucediendo en cada una de las etapas para saber dónde se está perdiendo este usuario y dónde estamos perdiendo nosotros como empresa la venta. Lo que te voy a explicar son cuáles son las 4 fugas que hacen que tu estrategia de marketing te mande usuarios, pero no concrete ventas. Primero hay que entender algo muy importante. Hacer marketing no es lo mismo que vender. Y eso cualquier vendedor profesional te lo va a decir. Publicar en tus redes no te genera ventas. Diseñar flyers o material digital no te va a traer ventas. Una bonita tarjeta de presentación no te genera ventas. Tener leads solo por tenerlos no te genera ventas. Y responder mensajes que lleguen a tu inbox tampoco significa ventas. Creo que es muy familiar si te digo que hay muchas personas en el mundo corporativo que pasan su mayor parte del día enviando correos. Y uno sabe perfectamente que el enviar correos no significa que estés haciendo nada. Asimismo, en el mundo del marketing, el hecho de estar haciendo todas estas cosas no se va a traducir en ventas. En turismo esto se ve muchísimo. Un hotel puede tener tráfico, puede tener su Instagram muy bonito, puede lanzar campañas de publicidad, pero aún así seguir dependiendo de los OTAs. En el caso de un restaurante, puede tener interacciones con sus comensales, puede tener DMs, pero no llenar mesas. La pregunta no es si estás haciendo marketing. Claramente, si estás viendo esto o estás escuchando esto, estás haciendo marketing. La pregunta es, ¿tu marketing realmente está moviendo un prospecto hacia una venta? Conozcamos cuál es la primera fuga, la fuga de la oferta. Cuando una oferta es difícil de entender, es muy complicado vender o que se traduzca una venta a partir de un usuario. La fuga de la oferta es una de las fugas más comunes y también es una de las más subestimadas porque todos creemos que vendemos bien, que sabemos lo que estamos haciendo. La empresa claramente tiene algo valioso, resuelven un problema, tienen experiencia, tienen algo muy bueno que vender, pero su oferta está planteada de tal forma que el cliente no entiende rápido qué vendes exactamente, para quién es, qué resultados obtiene y por qué debería importarle hoy que lo está buscando. Cuando el cliente no entiende qué le estás ofreciendo, no hay manera de que te compre. Esto es de suma importancia en el turismo porque la intención cambia mucho con el tipo de viaje. Tomando por referencia en Vacation Rental, cuando una oferta está pensada en trabajadores remotos u oficinistas remotos, no es
igual o no va a llegar igual la atención a familias, a parejas. Entonces, si la comunicación es diferente, la oferta no tiene ningún valor y se pierde la compra o la reserva. Hay un caso específico de Hostaway que plantea de manera muy clara que cuando entiendes mejor a tu huésped ideal, también sabes qué decir, qué ofrecer y qué destacar. Y eso mejora tanto la calidad de tu reservación como la posibilidad de que vuelva contigo a reservar. Y esto te lo responde específicamente SiteMinder, que reporta en 2026 que el 18% de los viajeros empiezan una búsqueda en un OTA, pero terminan reservando directamente en la página del hotel. Ahora, esto es algo que debemos de aprovechar, porque una vez que llegan a nuestra página, nosotros podemos cerrar la venta. Lamentablemente, si la información o la propuesta o la oferta que damos no es clara, no va hacia ese viajero, entonces definitivamente va a reservar mejor por otro canal. Ahora, ¿cuál es la segunda fuga? Cuando tu mensaje habla de ti y no del resultado que espera tu usuario. En este caso, la empresa se comunica más o menos así. Habla de su experiencia, de su servicio, de su equipo, de su pasión, sus años en el mercado. Y todo esto, si bien es verdad y nadie lo discute, no tiene nada que ver con la intención de búsqueda o lo que siente o piensa el usuario en ese momento. Entonces, lo que el usuario quiere entender es qué problema le resuelves, qué resultado puede esperar, por qué debería avanzar y por qué debería de confiar en ti. Cuando el mensaje se centra demasiado en la empresa, se pierde algo clave y es la transformación del cliente, la transformación de tengo un problema y tú me das una solución. En turismo en particular esto pega muchísimo porque la segmentación sí importa. Existen demasiados tipos de viajeros y tenemos que saber muy bien cómo llegar a cada uno de ellos. Y si nos equivocamos en el mensaje que les brindamos, claramente vamos a estar en un error. ¿Cómo se traduce esto? En ocasiones pasadas también mencioné que en un hotel, todo incluido, que tuve la oportunidad de trabajar hace mucho tiempo, que fue uno de mis primeros trabajos, mandamos un correo de una promoción para 2 adultos y 2 niños y lamentablemente esa promoción le llegó a una persona que acababa de fallecer su hijo y nos pidió no volver a enviarlo y claramente no volvió a interactuar con ninguno de nuestros correos, se suscribió. Entonces, este tipo de cuestiones y el mensaje que usemos nosotros puede quebrar o fomentar nuestras relaciones. La tercera fuga es cuando tu embudo de conversión no tiene un siguiente paso claro. ¿Cómo se ve esto? Digamos que entramos a una página de tours y estamos queriendo reservar un tour de avistamiento de ballenas. Entro, hago clic en el anuncio en particular, veo la landing page, veo todo lo que incluye, lo que excluye, qué debo tomar en cuenta. Y cuando voy a reservar, no veo ninguna opción para reservar mi tour. Lo que veo son muchos call to actions diferentes sobre diferentes cosas. Suscribirme, ver más información, mandarnos un correo de contacto. Ese tipo de cosas, cuando se vuelve tan difícil y tan desordenado, hacen que un usuario se vaya, ya sea con la competencia o simplemente abandone la necesidad de reservar esa actividad que ya quería. ¿Cómo se ve un funnel roto? La página no deja claro qué hacer después de que yo ingresé. El botón no comunica una acción concreta. Hay demasiadas opciones. El usuario tiene que adivinar. El formulario pide demasiados campos. El mensaje no conecta con lo que prometió el anuncio y no hay una secuencia que empuje al usuario. Por ejemplo, Revinate reporta que muchos hoteles pierden la enorme mayoría de sus visitantes web en abandono de reserva, pero también muestra que los flujos de recuperación bien armados convierten mucho mejor que los correos estándar. En su guía de 2025 indican que campañas de recuperación de abandono pueden convertir alrededor de 10% frente a aproximadamente 1% en emails estándar. En su benchmark más reciente, los emails de abandono de carros lideran la conversión con 6,86%. En tours y actividades, PickPro y Fair Harbor también repiten el mismo principio. Una ruta de compra complicada con demasiados clics o CTAs poco claros baja reservas. Entonces,
Si realmente tú tienes tu propio sistema de reservación, procura que sean pocos pasos y se entienda cuál es cada uno de ellos y qué voy a hacer en el siguiente una vez que haga clic. Si apenas estás buscando qué sistema de reservas contratar, intenta que tenga eso y que lo priorice, porque la usabilidad es muy importante. ¿Cuál es la última fuga? La fuga 4 es cuando tu seguimiento es débil o inexistente. Siguiendo con la línea de los tours que queríamos reservar para el avistamiento de ballenas, digamos que el mensaje era claro, conciso, me guió perfectamente y hasta abajo, en vez de ir a un formulario, me permitía enviar un mensaje de WhatsApp. Ok, hago clic, mando un mensaje para solicitar la cotización, que no es el proceso idóneo, pero lo hago. Una vez hecho eso, el cliente espera respuesta, espera, y pasan 2, 3, 4 horas y apenas le contestan. El tiempo promedio es de 5 a 10 minutos. Más de eso hace que tu usuario, ya con la información que recabó de tu página web, vaya con la competencia y estás perdiendo no solo un cliente, sino sus referidos. Ahora, ¿cómo detectamos si esta es tu situación? Vamos a hacernos estas preguntas. ¿Mi oferta se entiende rápido? ¿Mi mensaje habla del resultado o solo de mis servicios? ¿Mi funnel o embudo de conversión deja claro qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Mi seguimiento tiene una secuencia o me quedo estancado? ¿Sé exactamente dónde se están enfriando las oportunidades? Y todo esto, obviamente, se puede ver a través de analíticas y de números. En otros artículos hablamos de Google Analytics. Quiero creer que si tienes una página web, ya tienes instalado Google Analytics, herramienta que es 100% gratuita. Si has respondido no a más de una de estas, probablemente sí tengas una fuga. Esto no es un proceso que se haga una sola vez en la vida. Este es un proceso que se hace al menos una vez al mes. ¿Por qué? Porque muchas cosas cambian y porque tu usabilidad no siempre es la misma. Quizás hiciste un pequeño cambio en escritorio y ahora en tu página web móvil hay un error. Todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, más si estás trabajando con un sistema de reservas. Si tu marketing sí está generando interés, pero no estás viendo ventas claras, antes de asumir que necesitas más alcance, más visitas, más seguidores, que necesitas lanzar más campañas de publicidad para atraer a mucha más gente, primero fíjate si tu oferta, tu mensaje, tu funnel y tu seguimiento están bien hechos. Si no, entonces el problema no está hasta arriba del funnel, el problema está en la operación y en el proceso de marketing detrás.